El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Y mucho más en este mes, que es el mes de la palabra. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Empezamos un nuevo mes, noveno mes del año, y hoy la palabra de Dios en este 22º domingo del tiempo ordinario nos presenta tres actitudes que muy bien podemos llevar a nuestra vida de fe. Quiero empezar la primera actitud con lo que el Salmo hoy nos decía bellamente. Decíamos en la antífona: ¿quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? Y el salmista nos decía cuáles son las condiciones, los requisitos para llegar al cielo, los requisitos para ser auténticos cristianos, verdaderos creyentes, hombres y mujeres de fe auténtica. Y la clave está en seguir estas prácticas que seguramente ustedes las hacen: proceder honradamente, practicar la justicia, tener intenciones leales, no calumniar con la lengua, no hacer mal al prójimo, no difamar al vecino, considerar despreciable al impío, tener temor de Dios en nuestra vida, no prestar dinero a usura, a no aceptar sobornos, porque el que obra así siempre será puesto en la presencia del Señor.
Preguntémonos, ¿quién puede estar en la presencia del Señor? ¿El que más viene a misa? ¿El que más rosarios haga? ¿El que se vaya para Ica de rodillas? ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Pues ya usted lo sabe. Practicar la justicia, practicar la misericordia, tener en su corazón lo que llamamos rectitud de intención, ser honrado, honesto, en un mundo cada vez más corrupto, perverso. Hablar de honestidad tendrá que ser un privilegio, un lujo, porque ya en este mundo somos pocos, o son pocos, yo no sé si yo sea honesto, son pocos los que son honestos y diáfanos en su modo de ser, en su manera de obrar. Preguntémonos cómo está nuestra vida, hagamos una revisión de vida para saber si la pregunta que el Señor nos hace hoy, ¿quién puede hospedarse en el recinto santo? Pues ya sabemos, el que procede honradamente, el que tiene intenciones leales en la vida y aprende a hacer el bien según la voluntad del Señor. Pues el segundo elemento, hermanos, tiene que ver con lo que nos dice la carta del apóstol Santiago, que va en consonancia con la primera actitud. Dice Santiago, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mutación. Pongan en práctica, dice el texto, la palabra y no se contenten con oírla, con escucharla, engañándose a ustedes mismos. Acojan con docilidad, dice el texto, la palabra que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar la vida. Segunda actitud tiene que ver con la escucha atenta de la palabra, para que la palabra, como dice el texto, injertada en nuestra vida, pueda cambiar, transformar, moldear nuestro camino, porque la palabra es fuerza de vida, la palabra es fuerza de salvación, la palabra es capaz, dice el texto, de salvar la vida. Y la palabra tenemos que escucharla, pero tenemos que ponerla por obra. No es solamente sentarnos a escuchar un discurso bonito y eso no cala en nuestra vida, no hace que en nuestra vida haya un cambio verdadero, real, genuino. La segunda actitud tiene que ver con esa capacidad de apertura en su corazón para dejar que la palabra transforme y haga el milagro en su vida. La palabra que es capaz de liberar, la palabra que es capaz de sanar, la palabra que es capaz de bendecir. Y lo único que nos pide el Señor es tener docilidad. Y la docilidad tiene que ver con esa escucha atenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y por supuesto tener la apertura, la disponibilidad del Espíritu para que Dios obre en cada uno de nosotros. A la manera de Dios, según el querer, según el beneplácito de Dios, permitirle a Él hacer el milagro en nuestra vida. ¿Para qué? Para que la palabra empiece a darle a usted el impulso, mueva su vida, lo arrastre, lo empuje y usted pueda afuera dar lo que nos dice el texto, una religiosidad auténtica. ¿Y en qué consiste la religiosidad auténtica? Dice, la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. La segunda actitud tiene que ver con escuchar la palabra. Y eso implica ser asiduos a la palabra. Que usted pueda orar con la palabra,
que usted pueda tomar decisiones con la palabra, que usted pueda bendecir con la palabra. La palabra tiene que estar injertada en su vida, empezar a echar raíces, a tomar carne en su vida para cambiarlo a usted. Y así su vida empiece a tener una religiosidad auténtica. El tercer elemento tiene que ver con esta religiosidad auténtica que la critica Jesús en el Evangelio y que la critica Moisés en el Deuteronomio. La religiosidad auténtica es no añadirle nada a la ley. Hay mandamientos de Dios y entonces los fariseos empezaron a añadir nuevos mandamientos, nuevos preceptos, y de esos 10 mandamientos que usted conoce, terminamos con 613 mandamientos. No pudimos con los 10 y ahora imagínese 603. Y se quedaron entonces en las nimiedades, en unos detalles que terminaron ahogando la fe verdadera. Y por eso Jesús critica a los fariseos, que se la pasan lavando ollas, jarras, pero su corazón está totalmente vacío. ¿Por qué está vacío el corazón de estos fariseos? Porque no tienen en cuenta la realidad del prójimo, porque no tienen en cuenta a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, porque pensaron que la religiosidad era el seguir unas normas, unas tradiciones, unas conductas, pero afuera, en la relación con el hermano, no había caridad, no había servicio, no había misericordia. Y por eso Jesús levanta su voz y les dice: hipócritas, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos. El culto que me dan es vacío porque se la pasan enseñando doctrinas humanas. Y aquí tenemos otra vez que revisar nuestra vida, revisar cómo está nuestra oración, revisar cómo no está nuestra religiosidad. Si somos de aquellos que nos hemos quedado en los detalles y no en esa vida fecunda que implica ser luz, salvación, vida para los demás. Tenemos que dar el paso de la religiosidad que podamos estar llevando a una religiosidad verdadera que tiene en cuenta la caridad, constante, activa y mayor. Hermanos, no nos quedemos solamente en las cosas, porque la Iglesia viene renovándose desde el año 1962. Desde el Concilio Vaticano viene siendo una Iglesia del siglo XX para la humanidad del siglo XX, con el Evangelio del siglo XX. Nos lo dice el Papa Pablo VI. Y es importante que aprendamos a descubrir en nuestro corazón lo fundamental para que nuestra vida de fe sea sincera en la religión. Amén.